Hola, mi nombre es Sofía y mis compañeros de equipo son Evelyn y Maite y las guionistas son Brenda y Miriam. Vamos a empezar con el Imperio Azteca y vamos a exponer todo lo que vimos a lo largo del semestre. El Imperio Azteca se fundó ya que el dios titular le dijo a su pueblo que donde estuviera una águila tragándose una serpiente arriba de un nopal era donde tenían que fundar el imperio. El Imperio Azteca sabemos que se divide en diferentes organizaciones que son social, económica y cultural. El Imperio Azteca fue una de las unidades políticas más importantes de la América precolombina. Gracias a una alianza político-militar, los aztecas impusieron su civilización entre los siglos XIV y XVI. También en este tema vimos que lo más importante y lo que más los representaba era el sol. Destacaron en las construcciones arquitectónicas como los que pertenecían a la capital de Tenochtitlán, como las pirámides. La orfebrería, la escultura, la literatura, la astronomía y la música eran también áreas en las que se destacaban. Finalmente Tenochtitlán terminó rindiéndose a los españoles y sus aliados el 13 de agosto de 1521. En 1519 Hernán Cortés empezó una expedición de Veracruz a Mesoamérica, en donde se toparon al Imperio Azteca y al ver sus riquezas decidieron quedarse, haciéndose pasar por uno de los enviados por el dios titular. Los aztecas los recibieron con regalos y esto les llamó mucho la atención a los españoles. Un día en donde acabó ese trato especial para ellos fue cuando uno de los compañeros de Hernán Cortés mató a muchos aztecas. En esto se decidió que ya era suficiente y los corrieron de allí. Trataron de luchar pero salieron perdedores. Después de esto sucedió una noche triste en donde se cuenta que Hernán Cortés lloró en un árbol por su derrota. Después de esto volvieron a atacar, esta vez con la alianza de los pueblos alrededores y salieron victoriosos finalmente, llegando a la Nueva España. Después de eso toca la independencia. La independencia se dio porque los criollos estaban inconformes, ya que únicamente las personas nacidas en España tenían el poder de liderar la Nueva España. Pero después de eso hubo un descontrol, ya que los indígenas buscaban todavía tomar más derechos, ya que había iniciado la revolución guiada por Hidalgo. Inició el día 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Aquí fue donde inició el porfiriato, en donde Porfirio Díaz se mantuvo como presidente de México. Él estaba al principio en contra de la reelección y luego se reeleccionó varias veces y sucesivamente, hasta que en inicios de 1876 a 1511, tras este periodo, durante su presidencia, Porfirio Díaz y su consejero se transformaron en México con las construcciones de ferrocarriles, escuelas y creando bases infraestructuradas para el país, desarrollando los principales de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías, pero el cual hubo también cosas malas. Por ejemplo, el ejército abusó de poder y de autoridad al modificar la constitución para poder perpetuarse el poder. Después de esto sigue la revolución. La revolución fue el movimiento para retirar a Porfirio Díaz del poder. Esto comenzó ya que Porfirio Díaz en un reportaje dijo que ya estaba listo para ceder el poder a alguien más. Y entonces un periódico publicó que se iban a levantar en armas. Y gracias a esto, ya que Porfirio Díaz únicamente ayudaba a la élite y había mucha gente pobre que sufría en las fábricas. Después de esto sigue la reorganización del Estado postrevolucionario. Este tema comenzó en el año de 1928, que es fundamental en la historia de la formación del Estado postrevolucionario. Terminaba el periodo de presidencia del general Plutarco Elías Calles y era asesinado Álvaro Obregón, quien unos días antes había sido electo por segunda vez para ocupar la primera magistratura del país. También fue que las instituciones fueron creadas en las etapas postrevolucionarios y fueron Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Petróleos Mexicanos, Pemex, Partido Revolucionario Institucional y la Secretaría de Educación Pública. De esto sigue el gobierno de Lázaro Cárdenas y expropiación petrolera. En este tema se habló de que el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, quien era Lázaro Cárdenas del Río, expidió el
decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad. Cárdenas hizo saber al país la decisión de su gobierno de corta por Lozano y expropiar a las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938. Después de esto sigue la conclusión. Aquí ya podemos ver cómo toda la sangre derramada durante todos estos tiempos y todo lo que pasó y que nos marcó en México nos dio las libertades y el gobierno que tenemos actualmente. Pero como el maestro siempre dice, esto nunca es seguro, entonces siempre es bueno continuar el estudio. Y eso es todo, gracias. Gracias.